Latinidades, afinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, Argentina. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Desde la llegada de Javier Milei, han pasado y siguen pasando muchas cosas en Argentina. ¿A dónde irá a parar esto? ¿Milei realmente gobierna para el pueblo argentino o para ciertos grupos e intereses? Para hablarnos de esto y más, nos acompaña un economista, empresario y político argentino y peronista. Además, yo creo que está la clave ahí, de las definiciones anteriores que di. Guillermo Moreno, gracias por estar aquí con nosotros este día. Un placer, el día de la primavera para nosotros. Así que muy bien, un placer conocerte, un placer conversar contigo. Y esta conversación va a discutir entre dos que se acaban de ver, pero que se conocen desde hace mucho, porque el pueblo mexicano, el pueblo argentino, tenemos una historia común de muchas décadas, muchísimas décadas. Te decía que cada vez que había un golpe militar en la Argentina, los peronistas se exilaban en México. Había muchos lugares para ir, pero íbamos a un lugar muy particular, muy querido para nosotros, que es México. Así que, no, cuando hay boxeo, cuando hay fútbol, pero cuando hablamos de política y tratamos de reconstruir este mundo tan cruel, México es una referencia. Así que gracias por tu entrevista. La verdad, vamos, entiendo que no solo cuando ha habido problemas políticos, hace varios años ya hubo una crisis fuerte, muy fuerte económica allá en Argentina. No recuerdo si fue cuando salió aquel presidente en un helicóptero huyendo ahí de la Casa Rosada, pero aquí donde yo estoy se vino una emigración fuerte de argentinos y era común ver argentinas muy guapas, todas ellas, atendiendo restaurantes y bares aquí en Monterrey, ¿no? Y todas, ¿de dónde venían? Y todas, la mayoría parecían modelos, y no es que lo eran, pero se habían tenido que venir acá porque la situación estaba muy compleja y complicada ya en Argentina. Te estoy hablando de hace un tiempo. Eso independientemente de lo que está volviendo a pasar ahora. Pero esas situaciones de que uno podía tratar con alguien que venía de Argentina, ya hablaba desde ese entonces de una reiterada crisis que vivía el pueblo argentino y que cuando uno de repente voltea a ver, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Una y otra, y la famosa pesadilla del Fondo Monetario Internacional que ha hecho estragos no solo en la economía de Argentina, sino también en la conciencia, que le tienen y con justificada razón, y que te comento, fue lo primero que hizo nuestro presidente, sin no más deuda con el Fondo Monetario Internacional, pararla en seco, que a diferencia de todos los gobiernos anteriores, pues es lo que hacían, el que entraba era contratar más deuda, y a veces era, incluso como fue en el gobierno de Peña Nieto y en el gobierno de Calderón, era para el gasto corriente, endeudarse para el gasto corriente, para acabar pronto, porque todos se lo robaban. La verdad es que los presupuestos que se ejercían a mitad, no llegaban a veces ni a mitad de año, cuando ya se habían ejercido todo. O sea, se habían acabado todo lo presupuestado. Pues ¿dónde se iba ese dinero? Pues a los bolsillos, a raterías, a corrupciones. Entonces se volvían a endeudar para completar el presupuesto que faltaba a lo largo del año, ¿no? Eso es al menos en México. Ahorita no está así, han cambiado las cosas, y con todo lo que se habla de Milei,
te comento, hemos estado con varias personalidades de Argentina desde que estaba él de candidato y luego antes de las elecciones y luego ya cuando empezó y hemos hablado con analistas como Jorge Elbaum, bueno, muchas personas se me van ahorita, Alejandro Rusconi, incluso alguien a quien yo respeto mucho, que no necesariamente es un analista o un político, pero es un cantante, pero que es Daniel Doble D de Vita, el rapero del pueblo, y varios, Paula Clashco, se me van ahorita, Atilio Borón, hemos estado con muchos argentinos allá. La forma en que tú te manejas y expresas en prensa, de repente digo, ¿qué pasa con el peronismo? Nos gustaría una definición particularmente tuya y sobre todo cuando haces tú a veces críticas o observaciones al gobierno, hasta parece a veces que los extremos se puedan tocar y que con todo que pudiera uno decir que hay extremos, hay coincidencias. Bueno, la crisis que vos estás hablando es la crisis del principio del siglo XXI, 2001. Hubo muchas crisis en la Argentina, pero la que vos te estás refiriendo por un tema temporal es la de hace 20 años atrás, 23 años atrás. Casualmente veníamos de un gobierno progresista. Se había llamado la Alianza, era un acuerdo entre la socialdemocracia y la Unión Cívica Radical, también intrusada por el progresismo. Ese es un gobierno que triunfa sobre nuestro candidato, que era el candidato Dualde, que era el que 2 años atrás, ya en el año 99, había planteado salir de la convertibilidad, que fue un régimen muy particular después de una hiperinflación que había atravesado la Argentina, también con un gobierno radical, el del doctor Alfonsín, que estabilizó la moneda y generó algunos hechos virtuosos, hasta que los que habíamos hecho, a mí me tocó trabajar en el original plan de convertibilidad, ¿no? El que después aplicó el doctor Cavallo, y en la convertibilidad no te podías quedar más de 2 años. Cavallo decidió quedarse 10 años, el progresismo, como bien vos decís, que ayudó a construir el consenso de Washington y el mundo de la globalización, porque la globalización, ¿por qué los extremos se terminan tocando? La globalización es producto de la Thatcher, es producto de Bush, pero también es producto de Felipe González, a la sazón presidente del Partido Socialista Obrero Español. El rey de la socialdemocracia en el mundo era Felipe González, el que vino a explicarle a Menem acá que había que privatizar las empresas públicas y que había un solo pensamiento y que en realidad se había terminado la historia y que el nacionalismo se había acabado y toda esa tontería, fue Felipe González. Nunca vino la Thatcher ni nunca vino Bosch. Obviamente con el auxilio del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, etcétera, etcétera. Ahora bien, ese gobierno socialdemócrata agarra el fin de la convertibilidad, es el colapso y vuelve el peronismo. Vuelve el peronismo con el doctor Dualde, vuelve el peronismo con Kirchner, vuelve el peronismo con Cristina. Y ahí tenemos una década extraordinaria. El PBI argentino creciendo a tasa china, bajando la pobreza, la indigencia, intentando en el auge de la globalización reindustrializar el país y demás. Fuimos exitosos durante 10 años, hasta que el peronismo es muy generoso, le abre la puerta nuevamente al progresismo para que de alguna manera empiece a participar en la toma de decisiones. Y ese es como el novio de tu hija, que tu hija te lo presenta, el primer día el pibe se porta bien en la mesa y en la segunda comida que tenés ya se sienta en la cabecera. Y dice, ¿y este veterano que está acá quién es? No, es mi papá, mirá. Y el tipo empieza a mandar. Y eso es lo que pasó con el progresismo. Obviamente las ideas progresistas se introdujeron. Hay un personaje muy importante del progresismo en la Argentina que se llama Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que tomó una decisión irresponsable e innecesaria en el 2014, que fue devaluar la moneda. Y ahí se terminó. Ahí pasamos del vector de producción y trabajo en el centro de la economía, teniendo al hombre, la familia, la comunidad,
a que vuelve a ser el vector especulativo rentístico el que ordena la economía. Ahí Kicillof se fue a arreglar con el Club de París, que había una deuda, se fue a arreglar algo que habían hecho, que quizá, bueno, todavía está en discusión, que es la nacionalización de las acciones de YPF, que es la empresa petrolera más importante de la Argentina. Compraron el 51% de las acciones, pero no en el mercado, sino a través de una ley, que es la ley de expropiación. Estamos en un lío con eso, pero había que arreglar con Repsol, le pagó a Repsol, pero le pagó con bonos, después Repsol quería descontar los bonos en el mercado, por lo tanto tenía que arreglar con los fondos buitre, y ahí empezó este desastre. Todo eso que empezó Kicillof, volvió el país a endeudarse, después vino Macri, siguió con la misma cantinela, después vino otra vez el progresismo con Alberto Fernández, Cristina, con ideas extrañas, Guzmán, que es un discípulo de Stiglitz, y otra vez esta cantinela de endeudarse, y ahora llegó Milei, después de 2 gobiernos que fueron un asco, llegó un globalizador extremo, que es Milei. Porque acá la dicotomía en el mundo no es izquierdas y derechas, ese es un error conceptual. La dicotomía, como queda demostrado en el consenso de Washington, que la izquierda y la derecha se juntaron para explicarte que al mundo a partir de ahora se ordenaba a partir de los fondos de inversión, con la Organización Mundial de Comercio y con el Fondo Monetario. Hoy la dicotomía en el mundo, como es la dicotomía profunda, es si la historia la escribe la lucha de clases, que es lo que dice la izquierda, o algunos prohombres que cambian a la historia porque simplemente Dios les permitió nacer, que es lo que dice la historia liberal, o la historia la escriben los pueblos, que es lo que decimos los peronistas. Y es lo que dicen muchos mexicanos que lo hemos compartido durante décadas. La historia la escriben los pueblos. En ese esquema de que la historia la escriben los pueblos, la verdadera dicotomía del urbe es si en realidad los pueblos existen en un territorio determinado, construyen su identidad y por lo tanto la patria también es una realidad, o en realidad hay un esquema global donde lo que se tiene que unir son los trabajadores, el capital, y construyen un solo pueblo y una sola administración. A eso nosotros, humildemente los nacionalistas, los llamamos globalizadores. La verdadera dicotomía es entre los globalizadores y los nacionalistas. En la Segunda Guerra Mundial triunfaron los globalizadores frente a un nacionalismo muy extraño, que planteaba un nacionalismo casi de un único pueblo, de aquellos pueblos que construyen su identidad destruyendo al distinto. Pero hay otro nacionalismo, que es el nacionalismo americano, que es el nacionalismo mexicano, el nacionalismo argentino, que dicen que construimos la identidad incorporando al distinto. Los que ganaron la Segunda Guerra Mundial eran globalizadores, contra un nacionalismo ruin, un nacionalismo equivocado, un nacionalismo de categorías europeas. Pero el mundo fue girando y terminó esa Guerra Fría. Y triunfó la globalización extrema, porque en esa guerra entre 2 modelos globalizadores, de la explotación del hombre por el Estado y de la explotación del hombre por el hombre, ganó la explotación del hombre por el hombre. Es la globalización que contamos a partir de la caída del muro de Berlín, con el consenso de Washington como ordenador. Pero el mundo siguió girando y ahora el mundo vuelve a ver las virtudes del nacionalismo. ¿Qué nacionalismo? ¿El europeo o el americano? Y esa es la discusión. Nosotros los peronistas tenemos una doctrina desde hace más de 70 años, que es una doctrina para todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz. Nosotros somos los que construimos puentes entre los pueblos, no levantamos muros entre los pueblos, pero tenemos muy claro que en la globalización nuestros tipos de pueblos tienen un serio problema con la tasa de ocupación, porque la globalización destruyó los proyectos de industrialización locales. Y ahora el mundo te lo favorece, que es lo que está pasando en México. Tu presidente tuvo una extraordinaria reelección, el partido, obviamente no el hombre porque está prohibido,
porque mejoró muchísimo México. Desde la socialdemocracia o desde el nacionalismo. Dijo, venga China o fuera China. Dijo, fuera China. Nosotros estamos en condiciones de abastecer a Estados Unidos con nuestra manufactura. Tenemos mano de obra calificada. Nos falta capital. Ustedes dicen, vengan a invertir y cómprenos los productos. Y ese es el milagro mexicano. Yo pongo en nuestras disertaciones a México como ejemplo. Hoy el mundo facilita las cadenas cortas de abastecimiento. ¿Cuál es el mercado natural de la Argentina? La región, Iberoamérica. Bueno, ahí competiremos con Brasil y con la manufactura México si no le alcanza el mercado norteamericano. Pero estamos en un mundo que es muy especial para nuestros pueblos. Vuelve el nacionalismo de brazos abiertos, vuelve el nacionalismo no de puños cerrados, de brazos abiertos. Eso es el peronismo. Ahora, para eso tenemos que ganarle la batalla conceptual al progresismo, a lo que vos llamarías de izquierda, porque lo que están planteando es que nuestros pueblos ya perdieron el tren de la reindustrialización y que lo que hay que hacer es vivir con un concepto que también es de Elon Musk, que es el concepto de la renta universal. ¿De qué trabaja tu papá? No, mi papá trabaja de la plata que le regala el Estado. Y ahí tenés 4 problemas básicos. Dejás de aprender, porque se aprende trabajando. Dejás de orar, porque cuando se elabora, se ora. Entonces te quitan a Dios y te quitan el trabajo. Dejás de participar en la lucha por el excedente social, porque sos absolutamente pasivo. Ya no trabajás y no tenés sindicato que te articule. Y fundamentalmente te pierde la dignidad. Esto es la discusión entre el mundo que va hacia el trabajo y el mundo socialdemócrata, progresista o de izquierda que considera que ir de casa al trabajo y del trabajo a casa es de modelo. Ese debate se está dando en la Argentina y gracias a Dios lo estamos ganando los peronistas. Dentro de los conceptos que mencionas, que se me hacen muy interesantes y la verdad, das planteamientos que no son tan conocidos. Por ejemplo, ahorita mencionabas, cuando empezaste a hablar de Felipe González, y sí, yo recuerdo que Felipe González empezó a privatizar empresas, se le criticó y dijo, es que no tenemos dinero. Y lo hizo casi empezando antes que él, Mitterrand, en ese entonces, si no me equivoco, que fue el que primero que empezó en Francia, luego le siguió él. Y bueno, yo recuerdo más que Bush era Reagan, pero a lo mejor tú tienes más información para saber que Bush era el que estaba atrás de los planteamientos económicos que en ese entonces estaba haciendo Ronald Reagan. Bush padre, ¿no? Bush padre, ok. Claro. Bush padre. Y Reagan es de los 80. Sí. Fin de los 70, 80, no. Eso, la caída del muro es el 89. Ya van los 2 mandatos de Reagan y sigue Bush. Okay. Me parece, igual lo podemos evaluar. Me parece que sigue Bush padre. Y ahorita, por ejemplo, con lo que planteas, haciendo un paralelo entre lo que era el prismo, como te mencioné, en el que como corrientes entraban a Bush todas. Padre, perdóname, a Bush padre es que lo sigue Clinton. Con él la economía estúpido. Sí. Por eso viene Reagan, Bush, Clinton. Después viene Trump. Pues ya después de que cuando viene Barack Obama y luego viene viene Obama y después viene Trump. Viene Trump y después Obama. Viene Trump y después, a ver, ¿no es así? No, o sea, primero, o sea, desde que estaba el consenso así, bueno. Perdón, viene Obama y viene Trump, tenés razón. Viene Obama y viene Trump. Viene Clinton, Obama y viene Trump, que le gana a la señora Clinton. Por eso fue Trump le gana a la esposa de Clinton. Te comentaba, aquí el PRI en su momento más fuerte, por decirlo así, que fue el siglo pasado, era un partido que englobaba todas las corrientes y esa era su mayor fuerza, porque tenía de todo dentro del partido. Había conservadores, había derecha extrema, había centro, progresistas de izquierda, en fin, estaban todos ahí metidos, hasta que hubo una decisión muy fuerte ahí dentro del partido, cuando las gentes que estaban del lado de la izquierda consideraron que estaba predominando la derecha con las ideas neoliberales que en ese momento estaban ejerciéndose, como la idea de esa historia, perdón que te interrumpa, esa historia es muy conocida y muy estudiada por los argentinos del PRI.
Lo que pasa es que nosotros consideramos que la socialdemocracia y el neoliberalismo tienen la misma matriz económica que la escuela austríaca. La escuela austríaca, la gran división en la economía, el peronismo, para ponerlo, tiene diálogo con los liberales y con los marxistas, porque consideramos que el origen del valor es el trabajo. El problema con la actual izquierda, que no es esa vieja aquella marxista, es la filomarxista, son socialdemócratas, y ambos tienen el origen en la escuela austríaca, igual que Milei. La escuela austríaca de economía, la teoría subjetiva del valor que vos habrás estudiado, tiene dos riendas, la socialdemocracia y el neoliberalismo. Y los dos tienden a concentrar el capital, pero a partir de los fondos de inversión. Por eso te digo, no es el trabajo el ordenador, sino la tasa de interés. Lo que pasa es que lo que vos llamás izquierda, nosotros en la Argentina lo llamamos el progresismo, que no tiene nada que ver con esa vieja izquierda marxista. En realidad son postmarxistas y en términos económicos son muy similares a la vieja dicotomía del nuevo programa económico de Lenin frente a Stalin. Vos serías la izquierda de Stalin y estos progresistas son la izquierda de Lenin. Entonces, lo que te quería preguntar era, ¿cómo defines tú el ser peronista? Porque creo que por ahí, cuando estaba viendo algunas aportaciones tuyas que te definían como peronismo, un peronismo conservador, y de repente digo, bueno, es que en el peronismo también caben todas las corrientes, al parecer, allá en Argentina. No, es el nacionalismo de inclusión. Por eso no hablamos de izquierdas y derechas, hablamos de globalizadores y nacionalistas. O la historia la escribe la lucha de clases, o determinados prohombres exitosos, o la historia la escriben los pueblos. Los nacionalistas de inclusión decimos que la historia la escriben los pueblos. Por lo tanto, no dividimos entre izquierdas y derechas, porque te vuelvo a decir, no hay diferencia. En la Argentina se estudia mucho el modelo chileno o el modelo brasilero. No había diferencia en términos económicos entre Bachelet y Piñera. Aparentemente Bachelet es progresista, pero la política económica que aplicaba era el mismo. Y ahora lo tenés en los funcionarios del Fondo Monetario. Los funcionarios del Fondo Monetario que son chilenos trabajaron tanto con Piñera como con Bachelet. Y vos dirías que Bachelet es de izquierda o progresista, pero resulta que la economía era la misma. Y lo mismo te pasa con Lula, al cual vos dirías que es de izquierda. Pero cuando ves la política económica, que es la política, no es el aborto lo que diferencia si sos progresista o no sos progresista. Es como es la distribución del ingreso, amigo. Y entonces Lula no terminó con la pobreza en Brasil después de 12 años de gobierno del PT. Y el ministro de Economía que tenía Lula, que tiene actualmente, y el presidente del Banco Central siempre fueron neoliberales. Y cuando vino un nacionalismo errado como el de Bolsonaro, nacionalismo, pero errado en lo económico, dejó el mismo ministro, casi el mismo ministro de Economía, neoliberal. Los únicos que hacemos las cosas distintas en este cono sur somos los peronistas, que cambiamos la estructura económica y por eso decimos que queremos una sociedad justicialista, con justicia social. Si vos no orientás tu gobierno para la justicia social, esto de izquierda y derecha es todo mentira. Terminan ganando siempre los mismos. Por eso el gobierno de Lula, el primer gobierno de Lula, tuvo el respaldo de los mercados. ¿De qué mercado? De la verdulería, la carnicería. No, lo que ellos llaman mercado, que es la City, que es el vector especulativo rentístico. Por eso las falsas dicotomías traen estos problemas. Tu presidente arrancó siendo socialdemócrata, pero gobernó como un nacionalista. Por eso acepta en este nuevo esquema, se hace amigo de Trump, acepta la transformación del NAFTA y acepta fundamentalmente una cláusula extraordinaria para México, extraordinaria, que es que el obrero mexicano tiene que ganar lo mismo que el obrero norteamericano en la industria automotriz, porque si no los autos mexicanos van a estar con menor costo de mano de obra. Y aceptando eso, aumentó enormemente la productividad de la industria mexicana y hoy la exporta a Estados Unidos. Pero para eso se tuvo que ir China de México. Para eso México reemplazó a China como proveedor de Estados Unidos. Es extraordinario lo que está pasando en América del Norte y en América del Sur,
después evaluamos lamentablemente lo que está pasando en América Central, de donde México es un claro ejemplo para todos los pueblos de la región, para todos los pueblos. Lo que ha hecho tu presidente haciéndose amigo fundamentalmente de Trump, y lo consiguió. Fíjate que tu presidente es uno de los últimos que reconoce el triunfo de Biden, ¿no? Es extraordinario. Y por eso ganó las elecciones como las ganó. Y es un ejemplo, pero dejó de ser el pensamiento de izquierda, pasó a ser un pensamiento en lo económico nacionalista. Sí, está muy interesante tus planteamientos, digo, porque aquí generalmente no se ven las cosas de esa manera. El mismo presidente en más de alguna ocasión, cuando hace las famosas convocatorias al Zócalo, como se conoce el centro o la plaza pública donde está el gobierno federal, dice, dice, no lo duden, somos de izquierda y somos radicales, dice. Entonces está interesante tu planteamiento porque Pero no da hace una una luz. política, por eso hablé de la política económica. Okay. Tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos donde se prioriza la reindustrialización de México, no el vector especulativo rentístico. No es el sistema financiero el que hoy domina la economía mexicana. No lo es, de ninguna manera. La tasa de acumulación en la economía mexicana es fundamentalmente en el sector productivo. Y eso no es una economía de izquierda. Eso es una economía hoy orientada en el espacio nacionalista. Vos le querés llamar a eso, llamarlo como quiera. De ninguna manera socializó los medios de producción tu presidente. De ninguna manera generó ninguna de las políticas tradicionales de izquierda. De ninguna manera. De ninguna manera. Y más, ellos construyen ese equipo que se llama el Club de los Amigos, con el primer ministro canadiense y demás, y siempre defiende el espacio de producción mexicano. Dijo, para terminar con la inmigración ilegal de mexicanos a México, desarrollemos México. Y eso fue lo que hizo. Y cuando vos desarrollás el país, no, eso, no tengas ninguna duda con el sector industrial, estás dentro del vector del nacionalismo. Ese es el ABC del pensamiento nacional. Reindustrializar aquellos países que tienen memoria industrial. Esa es la diferencia con la globalización. Esa es la diferencia con el progresismo en el mundo y en la Argentina. El pensamiento progresista te habla de los países postindustriales. Entonces, va. De hecho, la amistad entre tu presidente y Trump es evidente y se hablan de amigos como amigos. Así que lo que tiene el tema Trump es que tiene que hablar un poco más con el Papa para terminar con esas tonterías de levantar muros. Entre los pueblos hay que construir puentes. Pero yo lo caracterizo a Trump dentro del mundo nacional por la política económica. Es medio peronista Trump, para ponerlo en términos de lo que estamos discutiendo. Lo mirás con un solo ojo. Todavía le falta amar más a los pueblos vecinos, pero ya lo va a conseguir. Entonces, en este caso, pudiéramos entender que tú apoyarías a Trump en el caso de que ganara la presidencia de Estados Unidos. Sin ninguna duda. Yo siempre voy a estar del lado de los nacionalistas, nunca del lado de los globalizadores. Imagínate que voy a estar de acuerdo con la señora Clinton, que quería hacer el acuerdo transpacífico y terminar con la industria en todos los países que fueran bañados por el Pacífico, incluido México. Mirá si voy a estar de acuerdo con Obama. De ninguna manera. De ninguna manera. Estoy de acuerdo con recuperar las potencias productivas de cada uno de los países, como lo hizo México. El ejemplo nuestro es México, con Morena a la cabeza, con el partido. Esto que de última va evolucionando hacia el viejo PRI. ¿Cómo verías esto que me estás mencionando, estas ideas que están bastante interesantes, sobre todo porque nos das un enfoque diferente al que habitualmente nos manejamos? Estás dando una forma de medición diferente, basada en lo que tú dices, lo que es el peronismo, o lo que pudiéramos decir un peronismo clásico o original, porque luego vemos cómo se manifestó, por ejemplo, con Menem, y decimos, ahí hubo algo de peronismo clásico original, y luego vemos diferentes actores importantes y protagónicos en la vida económica de Argentina que podríamos cuestionar qué peronismo estaba manejando. Si es el problema es entender, para este caso, que Menem asume
3 meses antes de la caída del muro de Berlín. Cae en octubre y él asume en julio del 89. Y el mundo se transformó en monocolor. Menem es un militante del peronismo, pero cuando tiene que gobernar en economía, gobierna como neoliberal. No al principio, pero no hay ninguna duda al final. Por eso era el hijo directo del Fondo Monetario. Pero te insisto, el que le decía que Menem estaba haciendo bien las cosas era Felipe González, el progresismo, porque los dos hicieron el consenso de Washington. La izquierda, que vos llamás la izquierda, que es el progresismo, junto con el neoliberalismo, teniendo como raíz la escuela austríaca en términos económicos, hicieron este mundo global. No, el mundo global no lo hizo el neoliberalismo, ¿eh? También lo hizo el progresismo. Y la Argentina es un ejemplo típico de eso, típico. Lula es otro ejemplo típico de eso. Y Chile es otro ejemplo típico de esto. Para no decirte Francia, para hablar de América. Porque esa es la concertación chilena. Vos cambiás Piñera con Bachelet y la política económica no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque estaba en el mundo de la globalización. Un poquito por izquierda, un poquito por la derecha, pero siempre sufren los mismos. Siempre sufren los mismos. Y ahora te vienen con esa estupidez de la renta universal. No, como no hay trabajo para todos, porque no va a haber industria en los países, quedan algunos países industriales, los que no trabajan viven del cheque que le manda el Estado. Ah, mira qué dignidad. Mira qué interesante. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente y ya no es categoría. No, es una barbaridad. Bueno, ese mundo, por suerte, está terminando. Y tu presidente gana las elecciones como la gana porque aumenta los salarios, la masa salarial, y aumenta la dotación de trabajo sobre su pueblo. No gobierna como socialdemócrata, gobierna en economía como nacionalista. Después que diga lo que yo te analizo el esquema económico en Chile, en Brasil y en México, y en Argentina, obviamente. No tiene nada que ver lo que hizo Morena con lo que hizo Lula o lo que hizo Bachelet. Para hablar del caso argentino, ¿cómo le evaluarías en base a los planteamientos que me estás comentando? Bueno, nosotros tuvimos una década extraordinaria cuando gobernó la doctrina peronista y después tuvimos una década perdida cuando gobernaron los socialdemócratas y los neoliberales. Y esto es lo que se está terminando con este globalizador extremo anarcocapitalista, que es como un adolescente. En la Argentina le decimos estar en la edad del pavo, cuando los chicos están entre los 12 y los 14 años. Esto no es un chico serio, esto es una pavada lo que está pasando. Imagínate que es una secta, que es el anarcocapitalismo. Son los viejos anarquistas que ellos reconocen como hermanos mayores, pero que creen en la propiedad privada y creen en Dios. Este es un espacio dentro de los anarcocapitalistas. No todos los anarcocapitalistas son hombres y mujeres de la creación. Bueno, nosotros tenemos un presidente que es religioso, es anarquista y es capitalista porque cree en la propiedad privada. Bueno, tiene un lío bárbaro en la cabeza este chico. No se lo puede tomar en serio. Lamentablemente siempre Dios castiga. También viste que le exige más a los pueblos que más pueden dar. El pueblo mexicano puede dar mucho, el pueblo argentino puede dar mucho, y siempre vos al hijo que puede dar más, le exigís más. Bueno, ahora nos tocó un anarcocapitalista, pero este va a ser un gobierno breve, porque, bueno, es absolutamente una ridiculez y ya está perdiendo el favor popular y vamos a ver cómo esto evoluciona. Y el peronismo se está preparando para volver al gobierno. Ahora, ¿vamos a volver con las categorías progresistas o con la doctrina? Yo no tengo ninguna duda que el mundo que tiende al nacionalismo merece un gobierno profundamente doctrinario. Profundamente doctrinario. Obviamente actualizando su plan de gobierno. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2003, la inteligencia artificial estaba en pañales. Y hoy la inteligencia artificial es una realidad. Pero lo que se actualiza es el plan de gobierno. La doctrina es un sistema de toma de decisiones. Por eso nosotros tenemos las 20 verdades, que es la guía para que el funcionario pueda tomar las mejores decisiones dentro de la doctrina. Lo que pasa es que, bueno, para eso tenés que ser peronista. Si no sos peronista, no se estudian las 20 verdades peronistas en la universidad, ¿no? El primer curso de economía peronista lo estamos dando nosotros hace 2 años en una universidad. Todavía se sigue estudiando la economía con las categorías europeas. Pero esto que estás comentando de veras me llama mucho la atención, sobre todo para las gentes que estamos acá, digamos, en el polo opuesto de Argentina, estamos acá en el norte,
¿Dónde se pudiera conseguir, por ejemplo, esos cursos que dices tú que estás dando? Pero ¿Hay te los algún mando libro? todo, pero te los mando todo, está todo para todo el mundo. Ya cuando cortamos al mismo mail que me mandaron el sitio para entrar, te voy a mandar, si eso está especificado, tal, la bibliografía, la lectura, te mando todo con todo cariño. Digo, me encantaría mucho porque realmente lo que tú me cuentas me hace sentido. Y que digo, me hace sentido, eso me llamó mucho la atención. Incluso te voy a comentar, tienes mucha razón, en muchos planteamientos que ha hecho nuestro presidente, sí habla de nacionalismo porque está recuperando empresas que considera que son punteras y para sostener el Estado, como es las empresas energéticas, que llegó el neoliberalismo y le diera, vamos a venderlas al extranjero o a empresas que están mancomunadas con extranjeros Lo que para... pasa que tu presidente es un vivaracho. Yo lo respeto porque cuando empezó hablaba todo el tiempo como socialdemócrata. Y vos decís, uy, este tipo sabe cómo va a fracasar, porque yo a los socialdemócratas, imagínate que los olfateo y ya sé que van a fracasar. Pero de repente el tipo empezó, digo, ¿para qué este ya no gobierna como socialdemócrata? Después se hizo amigo de Trump. Dije, caramba, este entiende para dónde va la bala. Va, en Argentina se dice para dónde va la bala, para que está bien. Y rápidamente empezó a comprender que el problema en América del Norte era China, porque impedía que México vendiera, y si desembarcaba en México, como siempre donde llegan los chinos, baja la masa salarial y baja el salario promedio. Pasa en África, pasó en América del Sur, pasó en América del Norte, y él se reorientó y le dijo a Trump, si usted va a entrar en guerra con China comercial, bueno, salga de China y venga para México. Y acá le damos trabajo. Y ustedes no compran los productos. Y entonces terminamos con esta inmigración innecesaria que a ustedes les molesta. ¿Para qué va a ser un muro? Y ahí empezaron. Y Trump le dijo, bueno, vamos a terminar con el NAFTA. Hicieron otro acuerdo, que ya no es el NAFTA. Y ya los salarios tienen que ser parecidos. Y ahí los obreros mexicanos se hicieron trompistas, porque nunca pensaron que iban a ganar lo que gana un norteamericano. Y Trump es más famoso en México que en Estados Unidos. Y ahora están todos expectantes para que vuelva. Y si vuelve, junto con Putin y el Papa, se empieza a consolidar el nuevo orden internacional. ¿Cuál es la visión nuestra de la inserción internacional? Es el Papa, es Putin y es Trump, en ese orden. ¿De qué estamos hablando los peronistas? De un occidente ampliado. Un occidente ampliado que incluye a los musulmanes. Vos te podés imaginar que la relación entre Irán y Putin no es solamente por la venta de drones. Hay toda una relación mucho más profunda. Es la vuelta de Irán a Occidente. Es la vuelta de Persia a Occidente. Esta es la discusión que hoy está habiendo en Medio Oriente. ¿Qué está definiendo Israel desde el punto de vista geopolítico? Que dejó de tener el monopolio de representación de Occidente en Medio Oriente. Hoy lo tiene que compartir con Irán y lo tiene que compartir con Arabia Saudita. Y está definiendo su espacio. Lamentablemente estos dolores de parto están construyendo un nuevo mundo donde los pueblos tienen mucho que opinar. Y en términos doctrinarios, el Papa está hablando para el mundo. Por eso es una figura tan sustantiva, tan sustantiva. Es el Papa el que te dice las categorías teológicas monoteístas que los progresistas quieren destruir son las que van a ordenar el nuevo Occidente. Y nuestros pueblos son pueblos muy religiosos, muy religiosos. Y esto es importante porque esas categorías nos sentimos cómodos. Con esas categorías monoteístas que ordenen la vida entre los pueblos, nos vamos a sentir muy cómodos. Lo que pasa es que eso va en contra de las categorías tradicionales europeas, que le han hecho mucho daño a la humanidad, mucho daño a la humanidad. Millones y millones y millones de muertos a lo largo de la historia. Bueno, hay que terminar con esa categoría. Occidente no es la construcción judeo-cristiana. También Occidente es la construcción musulmana. Y ahí nos vamos encontrando. Y por eso el liderazgo del Papa es tan importante. Lo que pasa que Trump, en este corto periodo que tuvo, no dialogó mucho con el Papa. Sí me parece que Putin, sí me parece que hay una comunión de ideas que se está gestando y que obviamente
se va ordenando. Vamos a ver, el año 2025 va a ser un año muy importante para esto que estamos hablando. Así lo veo también yo, pero en este caso porque se van a empezar a desarrollar las políticas de la nueva presidenta ahora en mi país, que toma posesión el día 1, pero que se entiende que es en enero cuando empieza a ejercer ahora sí los presupuestos. Entonces ahí se empieza a ver ya todo hacia dónde va el país. Guillermo, te quiero agradecer de veras Bueno, mucho. ¿para dónde va a ir México? Tiene que ir para la justicia social. Y si es justicia social, que es un derivado del bien común, la justicia social es un derivado del bien común, es una creación también del Señor. Y si nos encontramos en la justicia social, nos encontramos en el nacionalismo de inclusión. Y si nos encontramos en el nacionalismo de inclusión, nos encontramos en el nuevo orden internacional. Finalmente, viste que somos muy engreídos los argentinos, como son engreídos los mexicanos, no hay ninguna duda. Y entonces nosotros decimos que tenemos que peronizar el mundo, pero en realidad nos tenemos que encontrar en este nacionalismo de brazos abiertos que le genera trabajo, bienestar, felicidad y una patria grande a todos los pueblos del mundo. Por eso el Papa habla de un poliedro, no habla más de una esfera, porque en las esferas todos los puntos de la esfera son distintas, mientras que en el poliedro cada superficie del poliedro completa la figura y cada superficie del poliedro es un pueblo. Si todos los pueblos nos amamos en un gobierno, en una concepción peronista, en una concepción del nacionalismo de inclusión, habremos avanzado en el camino de la perfección. Hasta ahí va México y lo tomamos como ejemplo. Pues te agradezco de veras todos estos comentarios tuyos que son verdaderamente muy interesantes y que vale la pena analizar. Te voy a agradecer la información que me hagas favor de enviar porque me interesa ver qué podemos extraer de ellos y qué podemos emplear incluso aquí con mayor precisión cuando hablas de nacionalismo. Y me encanta que digas tú la palabra nacionalismo, pero incluyente, no el xenófobo, que es el que se maneja generalmente en Europa. Hay un mundo de diferencia, ¿no? Y bueno, te vamos a contactar después, porque yo creo que Argentina todavía tiene un camino que andar, sobre todo si dices tú, como vaticinio de que el gobierno de Milei va a ser breve, pues van ahí, hay oportunidad para muchas otras cosas, y en ese proceso va a ser algo complejo todavía es la situación en Argentina, si es que se da esa dimisión o no, o para dónde va. Son dudas que te vayamos a convocar para ver qué solución puede proponer, en este caso, el peronismo, como tú lo conceptúas. La primera, le vamos a mandar todo el curso que estamos dando de economía, pero de macroeconomía, microeconomía, todo lo que corresponde para la administración de la cosa pública, y también te vamos a mandar las 20 verdades peronistas y la marcha peronista, que es extraordinaria, y algunos libros del general Perón. Te mando un abrazo y para nosotros, lo tienes que saber, el pueblo mexicano es un pueblo al cual amamos especialmente por todo el cariño que siempre le ha brindado a nuestros exiliados. Así que con mucho cariño estoy a disposición, gracias por tu tiempo y la verdad que me divertí. Y la próxima decirle al productor que me empecé, porque este gato me hace acordar a Macri, que me cambie eso. Chao amigo, hasta luego, gracias. Te agradezco, gracias Guillermo. Buen día. Buen día amigo, hasta luego.